reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Siempre te ha pertenecido, Señor, y nosotros lo reconocemos. Somos tus hijos, Señor, y reconocemos, Señor, que tuyo es el poder, la gloria para siempre, Señor. Siempre te la entregaremos a ti, porque solamente tú eres digno de recibirlo. Gloria, honra y alabanza con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Recibe la gloria, Señor, y la adoración de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, con un poco de frío, ¿verdad? Pero tome asiento en esta tarde, en esta noche casi ya, que está avanzando, pero gracias al Señor que puede estar en este lugar para recibir la palabra del Señor. Si ustedes tienen frío acá adelante, José, si quieren prendelo, porque lo apagamos los días que las chicas danzan porque se transpiran todas, pero si tienen frío, pueden prenderlo, porque a veces viene mucho frío de los costados. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que estén bien. Muchas gracias. Acá está lindo. Acá arriba está lindo. Bien, les quiero compartir algunos anuncios. El día miércoles, 19:30 horas, o sea, mañana va a estar la reunión de matrimonios, así que no se los pierda. Van a estar ahí los pastores Galarza. Ahí están allá atrás. Le damos gracias al Señor por sus vidas, que también nos están enseñando, ¿sí?, acerca de cómo es esto del matrimonio. Dice la palabra que la relación de Cristo y la iglesia es como la de un matrimonio. Y vaya qué misterio, ¿verdad? No todo lo que es un matrimonio y llevar adelante un matrimonio. Pero ellos están ahí para poder traer palabra de bendición. ¿Sabe usted que el matrimonio es un diseño de Dios? Y si nosotros queremos saber y funcionar bien, tenemos que ir al manual de uso. Así que esto es así, todo lo que queremos que funcione bien, tenemos que entender cómo funciona y volver a sus diseños. Amén. Así que los esperamos. El día jueves, 19:30 horas, va a estar con nosotros el apóstol Edgardo Springer. Así que no se lo olvide, va a estar el apóstol compartiendo una palabra también hermosa para nosotros. Así que venga con tiempo, si puede. Así puede ser bendecido. Yo creo que el día jueves, cuando más que viene alguien de visita, siempre vienen todos, la mayoría. Así que trate de venir temprano para encontrar lugar. Bien. Domingo 10:30 horas y 18:30 horas tendremos dos reuniones gloriosas. Dice horarios y grupo de oración están en cartelera también. Aquellos que se quieran sumar al tiempo de oración, ahí tiene también en cartelera los días que hay oración. Así que si alguno quiere unirse, hay poder cuando oramos todos juntos. Dice, cuando dos se pusieran de acuerdo, ¿en qué cosa? Uy, qué tremendo es eso. Bueno, qué tremendo que es eso cuando dos se ponen de acuerdo. Es una verdad irrefutable. Es una verdad tan tremenda que si la podríamos tener la convicción en nuestro espíritu de que eso realmente es así, viviríamos en lo sobrenatural. Porque cualquier cosa que le pidieran, todas las cosas que están dentro de la voluntad del Señor, dos se ponen de acuerdo, es un montón. Así que imagínense cuando vienen todos juntos a orar, que son como 10, que son como 7 o 4, ¿cuánto más? Así que le damos gloria al Señor. ¿Hay alguien que esté por primera vez en este día? Levante la manito, le queremos dar la bienvenida, si hay alguien que está por primera vez. Si no, bueno, le damos gracias al Señor porque usted está ahí sentado, amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Muy bien, pueden estar pasando. Vamos a orar por las ofrendas en este momento. Uy, perdón, te choqué, hermana. No fue a propósito, no te debo nada, ni me debes nada. Ella es mi hermana mayor, aunque no parezca, ¿verdad? Parece, ¿no? No parece, se hace la jovencita, pero es más grande.
Así que vamos a orar. ¿Qué le parece? Señor, en esta hora, Padre, tome su ofrenda ahí en su mano y levántela y diga, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en este momento ordenamos que el dinero sea multiplicado en el poderoso nombre de Jesús. Señor amado, tu palabra es verdad y está por encima del sistema natural. En el nombre de Jesús, toda hechicería, toda maldición, todo trabajo contra del dinero, de la economía de mis hermanos, Señor, ahora lo declaramos sin operar, estamos poniendo de acuerdo todos los que estamos aquí presentes, que somos muchos más de dos, por lo tanto, Señor, nos ponemos de acuerdo que a nosotros nos tiene que ir bien conforme a tus riquezas en gloria, Señor amado, conforme al reino de los cielos. Tuyo es el oro, tuya es la plata, Señor. No nos gobierna, sino que está, Señor amado, por encima del dinero. Nos tiene que perseguir, Señor, se tiene que someter en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces vuelva a su casa y revise su casa si usted lo cree. ¿Sabe la cantidad de veces que vaya, pueden pasar, ya hemos orado. La cantidad de veces que hemos encontrado dinero en sacos, en camperas, en cajas, y decíamos, ¿y esta plata de dónde salió? Yo no la tenía. La hemos encontrado, una vez me pasó en un colectivo, se me cayó una moneda. En aquella época las monedas valían mucho, ¿verdad? Y yo tenía una moneda en el bolsillo. Y veo cuando a veces uno le pasa cosas malas, piensa que todo es para mal. Uy, qué mal, perdí esto, perdí aquello. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios grandioso. Y que no hay nada malo que a nosotros nos suceda que quede para nuestro mal. Y se me cayó una moneda en el asiento del colectivo. Entonces yo decía, esta moneda es un pasaje en colectivo, la tengo que encontrar. Y empecé a meter el dedo atrás de donde se me había caído el asiento. El colectivo estaba vacío, prácticamente estaba el chofer y yo. Y ¿sabe que empecé a sacar monedas? Pero no una, un montón que no me entraban en el bolsillo. Y empecé a sacar monedas y me empezó a dar vergüenza porque digo, si yo le doy esto al colectivero, obviamente que nadie va a reclamar estas monedas porque ni saben. Y ya me estaba dando vergüenza, va a decir, ¿qué está metiendo la mano esta chica? Bueno, ese día me llené mi bolsillo de monedas. Bueno, en ese tiempo valían bastante y no valen nada. Pero usted tiene que vivir conociendo el Dios poderoso que tiene. Una vez mi mamá me contaba que estaba contando dinero y lo contó un montón de veces. Ella se olvida cosas, ¿no? Pero a veces el dinero se le multiplicaba delante de sus ojos y volvía a ser montones y decía, pero esto yo ya lo conté, voy a volver a contar. Y cada vez que contaba se le aumentaba el dinero. ¿Cuántos han vivido cosas así? Entonces tenemos que creer. Allá está Raquel también que me contaba un día, mire que a Raquel, bueno, mi mamá se puede olvidar cosas, pero Raquel tenía en cuenta todo lo que tenía, ¿verdad, Raquel? Ella tenía en un placar plata y, ¿sabe? Ella tenía en cuenta bien todo lo que tenía. Y me decía, y me contó una vez que necesitaba dinero y ahí le apareció el dinero en ese placar. Yo sé muy bien que no la tenía. Bueno, hay alguien que no está más aquí, pero nos contó que debajo del asiento del auto, ya veo que esta noche, todo con las linternas, ¿a dónde están los dólares? Sí, vamos hermano, ya no vamos a ir por monedas, ahora tenemos que ir por los dólares ya. Amén, claro que sí, en el nombre de Jesús. Algunos se ríen y no creen, pero cuando le pase va a entender de que realmente Dios se vale de cualquier cosa para bendecirnos. Él es bueno, Él sabe lo que necesitamos. Ahora, ¿estás bendecido? Dice Pablo también, que estemos contentos. ¿Tenés para comer, para vestirte? ¿No te falta nada? Dice Pablo, quédate contento. Estamos contentos y agradecidos con lo que tenemos. ¿Tenés ropa, abrigo, comida? ¡Listo! ¿Estás feliz? No andes buscando. Ya me los imagino ustedes. Pero yo también voy a volver esta noche a mi casa y voy a hacer lo mismo. Bien. Y entramos con algo lindo porque hoy vamos a hablar cosas un poco incómodas. ¿A cuánto le gusta tener charlas incómodas?
Más o menos, ¿no? ¿Verdad? Es como que a nosotros hay gente que quiere evitar tener charlas incómodas, ¿no? Porque no le gusta. Pero, ¿sabe? Las cosas incómodas que vienen del cielo siempre nos bendicen. Así como cuando se me cayó la moneda para encontrar más. Esto es así. Se me cayó una, pero encontré un montón. Entonces, cuando tenemos charlas incómodas, muchas veces no nos sentimos muy a gusto, pero siempre nos van a bendecir. En esta clase que se está terminando de uno de vosotros es diablo, ¿sí? Me queda creo que una clase más y ya terminamos con esto. Ahora lo que vamos a ver, estuvimos viendo las características, cómo se comporta una persona, ¿verdad? Y vimos un montón de cosas. Pero ahora vamos a ver el fin de las personas que se comportan como diablo. Hoy estaba justamente leyendo una palabra que algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que decía que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ninguna condenación va a haber para aquellos que estamos en Cristo Jesús, pero aquellos que permanecemos en Cristo Jesús. Y ahora, una de las cosas que yo me preguntaba, ¿cómo vos te das cuenta que estás permaneciendo en Cristo? Porque la Biblia también me habla que no solo yo tengo que permanecer en Cristo, y que también me habla y me dice, porque todo aquel que aborrece o odia a un creyente, el tal no tiene el espíritu de Cristo. Y eso me llamó la atención. Léalo en Primera de Juan. Y eso me llamó la atención. O sea que justamente lo que estamos viendo, cuando una persona se comporta como un diablo, no le pertenece al espíritu de Cristo, porque jamás Cristo podría odiar a un creyente. Hay gente que dice ser creyente, pero necesita nacer de nuevo, necesita ser engendrado por el Espíritu. Porque cuando vos sos engendrado por el Espíritu de Dios y permaneces en el Espíritu, entonces no podríamos jamás odiar ni aborrecer, porque dice la palabra que nadie jamás aborreció su propio cuerpo. No podríamos aborrecer un creyente. Entonces acá entendemos que hay gente que no permanece, que tiene pinta, pero no lo es. Ahora, el castigo de un diablo. Dice, y el diablo, yo sé, al principio téngame paciencia, usted sabe que siempre al principio es como una introducción, pero luego vamos a ir a temas bastante trascendentales. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es el castigo que Satanás recibirá por sus muchos pecados de separatismo, divisiones, asesinatos, todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Tentar a los cristianos, intentar humillar a Cristo, provocar guerras, matar personas. ¿Cuál será el castigo de una persona que se comporta como el diablo? Está preguntando. Y usted dice, pero no es lo mismo el diablo que la persona. Y esto tiene que ver con la naturaleza. ¿Se acuerda que hace un par de clases atrás estuvimos viendo que todo aquel que le pertenece a Cristo va a padecer los sufrimientos de Cristo? Lo predicó el apóstol el domingo. Porque si nosotros aceptamos esos sufrimientos, también vamos a aceptar la gloria que vienen a través de esos sufrimientos. Usted tiene que saber que por cuanto usted es hijo, como lo rechazaron a Jesús y como lo rechazaron al Padre, usted también lo van a rechazar. Ahora, tenemos que entender entonces que lo que le sucede a Satanás, también a todo aquel que es hijo de Satanás. Por eso el Señor Jesús le dijo, ustedes, a los fariseos y a los escribas, son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes quieren hacer. De hecho, lo hicieron y lo mataron. Entonces, tiene que ver con la naturaleza. Yo, por ser hijo de Dios, soy heredero. Pero cuando yo quiero hacer las obras del mismo diablo y hago las obras del mismo diablo, entonces lo que al diablo le sucede también a mí me puede suceder. Porque es cuestión de padre. Sería ilegal ¿sí? Que a mí me sucediera algo que a Luzbel le sucede sin que sea mi padre. Pero también sería ilegal de que yo tome una herencia de Cristo si no le pertenezco a Cristo.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Entonces, ¿cuál es el castigo entonces, dice acá, de una persona que se comporta como un diablo? Ya vimos todas las clases pasadas cómo son los comportamientos a los cuales nosotros no nos vamos a alinear, a los cuales puede que nos sucedan situaciones, pero recuerde que siempre el arrepentimiento nos alineará a la naturaleza correcta. Amén. No vamos a persistir en eso. Ahora, cuando alguien se comporta como el diablo, recibe exactamente el mismo tipo de castigo que el diablo recibió. Puedes observar a estas personas con atención y verás el mismo final, o el final es el mismo. Fíjese, lee aquí: aislamiento, oscuridad, degradación y destrucción. No porque nosotros lo deseemos, no porque nosotros lo maldigamos, sino porque es la herencia de su padre. Es importante saber cómo manejar a las personas que se comportan como el diablo. No lograr manejarlas debidamente ocasionará que sus poderes se incrementen y que sus tendencias destructivas se multipliquen. Hay muchos pastores que tienen asociados y asistentes con rasgos satánicos. Es importante relacionarse debidamente con los pastores que exhiben rasgos satánicos. No estamos hablando de la gente que es nueva, que recién está conociendo el camino del Señor. Fíjese que está hablando del liderazgo. Específicamente está hablando del liderazgo. No estamos hablando de la persona que viene con hábitos. Por supuesto, un recién nacido en Cristo va a tener hábitos malos y tiene que seguir despojándose del viejo hombre. Estamos hablando aquí específicamente de pastores, de liderazgo, de gente que está en posición de autoridad. Uno de los textos antiguos nos dice que si Lucifer no hubiese sido lanzado del cielo, ninguno de los ángeles habría sobrevivido a su engaño, la politiquería, y separatismo. Es evidente que debes aprender a castigar, por así decirlo, debidamente al comportamiento satánico. ¿Por qué? Porque nosotros nos conducimos como nuestro Padre se ha conducido en la eternidad. Y no podemos ignorar eso. El Señor Jesús dijo: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Tuvo amor y misericordia por todo aquel necesitado, ¿sí o no? Pero cuando se enfrentó a los fariseos, trenzó un látigo y le rompió, y a toda la gente que estaba haciendo negocio en el templo del Señor, en ese momento que se estaba oponiendo a que la gente viniera a ofrecer sus sacrificios, trenzó un látigo y les rompió 1000 pedazos las mesas de los cambistas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Porque estaba enojado? ¿Porque le estaban tocando su ego? No. Porque Él se comportó como su Padre se comporta. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ahora, escuche esto. En lugar de un despido inmediato, algunos pastores, ignorantes más bien, promueven a personas rebeldes que tienen tendencias separatistas, y nos pasa a todo pastor novato, se lo aviso. El apóstol exhorta: quiero que estudies cada uno de los castigos que Dios impuso a Satanás y a sus ángeles caídos, de modo que sepas lidiar debidamente con la rebelión que hay en tu vida y ministerio. Cuando las personas se vuelven rebeldes, no se le debe dar acceso a la iglesia contra la cual se rebelaron. Desgraciadamente hay personas que les abren la puerta de la iglesia a personas rebeldes pensando que están caminando en amor. Abrirle las puertas al diablo no es caminar en amor, es caminar en necedad. El apóstol continúa: cuando permitís que personas rebeldes estén en el púlpito o incluso entren a las instalaciones, estás cometiendo un grave error. ¿Por qué no lo leímos hace 3 meses atrás? Pero ¿sabe por qué no lo leímos hace 3 meses atrás? ¿Quiere que le diga por qué? No por trato de Dios, ni porque Dios nos hizo gráfico lo que nos iba a enseñar. Para que hoy, con un corazón humilde, podamos recibir esta enseñanza.
Si no hubiese pasado lo que todos nuestros ojos vieron que sucedió cuando permitimos que un rebelde entrara por la puerta, si no lo hubiésemos visto, hubiésemos dicho, oh, es muy exagerado el apóstol con lo que está diciendo. Pero por cuanto vimos las consecuencias, entonces también entendemos que lo que está diciendo es la verdad. Muchos de ustedes van a ser llamados y son llamados por Dios a ser pastores de iglesia. Muchos de los que están aquí están siendo entrenados por el Espíritu Santo en un intensivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que cometas los errores que nosotros cometimos. Vos tenés que cometer tus propios errores por ser novato como pastor. Pero los que nosotros cometimos, vos no los podés repetir. Porque así como no repetís el vicio de tu padre y de tu madre porque no querés volver a caer porque ya viste a dónde lo llevó, entonces no vas a repetir tampoco las cosas que nosotros nos hemos equivocado. Por eso le decía que vamos a hablar cosas incómodas, pero que nos van a bendecir. Usted puede decir, ¿dónde está el amor de Cristo? Bueno, entonces mire los resultados. Mire los resultados y se va a dar cuenta. El apóstol continúa. Cuando permitís que personas rebeldes estén en el púlpito o incluso entren en las instalaciones, estás cometiendo un error. Nadie, escuche esto, y esto lo puse en negrita también, nadie es más sabio que Dios. Decirle al que está a tu lado, nadie es más sabio que Dios. Y si no se lo repetiste, espero que alguien te lo haya dicho y se te grabe en la cabeza. Los pastores novatos solemos creer que tenemos más amor que Dios. Solemos creer que vamos a actuar con mayor sabiduría hasta que el Señor nos muestra que Él es más sabio y su sabiduría es eterna. Por eso tenemos que ser como niños para poder entender el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños, porque dice que el Señor ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero se las ha revelado a aquellos que son como niños. Si usted es como un niño dispuesto a aprender, a decirle, Señor, enséñame, y no queriéndole enseñar nosotros a Dios cómo hay que tratar a las personas, entonces si nosotros podemos tener ese corazón humilde, nos va a ir bien. Y ahora vamos a ver igual un par de cosas. Si Dios lidió con la rebelión y el separatismo lanzándolo fuera, vos debés hacer lo mismo, dice acá. Hay muchos castigos temporales que se le han impuesto al diablo y a los demonios. Sin embargo, su castigo definitivo se implementará al final. Veamos ahora los diferentes castigos que Satanás y sus ángeles caídos van a tener que soportar por muchas cosas que han hecho. Y así es como debes castigar a la gente rebelde que hay en tu mundo. Debes lidiar con ellos exactamente de la misma manera que Dios lidió con Lucifer. Y en este caso, yo quiero que usted entienda que estamos hablando netamente en el área ministerial. ¿Por qué? Porque quizás en tu trabajo, en tu escuela, vos tenés alguno que se comporta como diablo. Pero vos no estás a cargo de la escuela, del trabajo, y vos no podés lidiar con personas, ¿me entiende? Como si usted estuviera en posición de autoridad. Por supuesto que esto está hablando del caso ministerial y está hablando en el cuerpo de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo castigar a las personas desleales. Primero, número 1, castígalas con despidos inmediatos. ¿Por qué? Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás fue destituido. Satanás fue derribado de su posición como ángel principal y fue despedido. Escuche esto, porque esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero no oraron por él. No le ofrecieron consejería. No le dieron sugerencias. No lo rehabilitaron. Lo lanzaron fuera. ¿Se entiende? Lo mismo que pasó con Judas.
Judas nadie lo rehabilitó. A Judas Judas se quedó fuera, y más allá que fue su propia decisión ahorcarse, porque todo aquel que camina como el diablo termina como el diablo, y todo aquel que camina como Cristo termina como Cristo, en todos los aspectos. Termina en muerte, pero termina en resurrección de gloria. Este es el único trato para los separatistas desleales y rebeldes. Solo cuando sos inexperto, tratás de ofrecer consejería y de orar por las personas que están llenas de espíritu de separatismo e independencia. ¿Por qué yo no me tengo que gastar en orar, en tener consejería? Porque cuando esto es cuestión de simiente. Cuando una persona tiene una simiente que es del infierno, entonces, y no tiene lugar al arrepentimiento. Entonces, cuando esa persona tiene una simiente del infierno, ya no tiene prácticamente caso, porque no va a cambiar de opinión por más amor que yo tenga. ¿Cómo me doy cuenta? Nosotros aquí en Casa de Luz, a mucha gente que se fue y que hizo mucho daño, le hemos dado más de una oportunidad. Se fue, le abrimos las puertas, volvió a ser desastre, se volvieron a ir, volvieron a venir y el desastre fue peor. Se volvieron a ir y siguen siendo un desastre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un corazón no arrepentido, tiene que ver con un corazón que no está caminando. Hermano, ¿sabe qué? El día que entiendas que vos no podés cambiar a nadie, vivirás más tranquilo. Si el Espíritu Santo no convence a una persona, nosotros nada podemos hacer. Todos los líderes, nuevos, novatos, queremos convencer a las personas con palabras. Y las palabras entran por acá y se las lleva el viento. Todo lo que el Espíritu Santo no es capaz de convencer, vos menos, hermano. ¿En qué momento tuvimos tanto orgullo de creer que lo que el Espíritu Santo no podía hacer con personas, lo íbamos a hacer nosotros? ¿Sabe? Muchas veces hemos recibido nosotros gente que yo conocía por ahí de otra congregación. Y en la otra congregación eran rebeldes. Caían en pecado, vivían en pecado, envueltos en problemas, en chusmerío, en situaciones. Cuando vinieron a nuestra congregación, yo dije, quizás el pastor no le tuvo suficiente amor. No le tuvo suficiente porque yo tenía un pastor que era bastante recto. Digo, capaz que no le tuvo tanto amor, no le dio la oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Lo pusimos en la alabanza. Le dimos lugar hasta para que orara por las personas, para que predicara. Lo tratamos con amor. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? La misma de siempre. Porque el problema no era el entorno, sino la semilla que estaba depositada en su interior. El problema no era el amor que le daban o el amor que le faltaba. El problema era el amor que no existía dentro de él. El problema era que nunca se había dejado transformar por el Espíritu Santo de Dios. El problema es que Cristo nunca reinó en su corazón y siempre caminó los caminos del infierno. Ahora, ¿esa gente Dios la ama? Claro que sí. Pero el problema es que cuando nosotros no entendemos los principios espirituales, entonces pueden traer más daño y más perjuicio que la primera vez que se rebelaron. Entonces, punto número 2, castígala negándoles el acceso. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ya lo hemos leído. A Satanás se le negó el acceso al cielo. El lugar de Satanás en el cielo fue ocupado. Fue muy importante que Satanás se le haya advertido que no regresara al cielo. Cuando alguien es destituido de su trabajo, se le quitan las llaves de la oficina y ya no puede entrar y salir como lo hacía antes. ¿Usted entiende eso? Está hablando lo natural. Cuando alguien es despedido de una empresa o de lo que sea, de un colegio, ya no podés volver a entrar. Y si tenías algún acceso, se te quita el acceso.
¿Sí o no? ¿Alguna vez lo despidieron y vaya a querer entrar al lugar que lo despidieron? No puede. Porque ya no hay lugar para usted. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que como nosotros nos confundimos entre lo que es el amor de Dios y la falta a veces de entendimiento espiritual, ¿por qué el Señor no le dio más acceso a Satanás en el cielo? Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Y por qué no le dio más acceso en el cielo? Satanás se puede presentar delante de Dios, pero eso no significa que habita en el cielo. No excede a la naturaleza, pero su función de adorador se terminó. Ya no adora más a Dios. Él era el encargado de llevar la alabanza y la adoración. Entre medio de muchas funciones, no es solamente que se le quitó el acceso, o sea, se le quitaron sus funciones. Nunca más pudo volver a ejecutar eso en el cielo, y menos para Dios. Y de eso estamos hablando. No significa de que no lo vea, la Biblia misma lo aclara, que él sí puede presentarse delante de Dios. Pero eso no significa, lo que estamos hablando acá es el acceso que tiene, es que él no puede volver a ocupar su función que tenía de rango espiritual en el cielo. Lo ha perdido para siempre. Es más, la Biblia dice que el Señor lo echó del infierno. Yo lo vi caer como un rayo, dijo Jesús. Fue lanzado, fue echado. Ahora, dice, hay pastores que se van de la iglesia, pero luego se le vuelve a dar la bienvenida. Y se les permite entrar al recinto e incluso hacerse pasar por héroes que regresan. Algunas personas hasta se presentan con ofrendas de paz para el pastor contra el cual se rebelaron. Cuando permitís que esas personas vuelvan, estás cometiendo el error de glorificar la rebelión. Estás permitiendo que personas separatistas inspiren a otros para que se rebelen. ¿Sabe que mucha gente que ha venido con apariencia de cordero decía, uy, nosotros nos dimos cuenta que nos equivocamos, pues ya por segunda vez, que nos equivocamos cuando nos fuimos y que realmente, nosotros necesitamos venir a este lugar? Bueno, está bien, se le dio una nueva oportunidad. ¿Sabe lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue, cuando nosotros dijimos, bueno, esto es así, esto es así, esto es así, se dieron media vuelta y empezaron a invitar a gente a su casa, y acá hay testigos de lo que estoy diciendo. Se dieron media vuelta y empezaron a decir, nosotros le preguntamos a la profeta fulanita de tal, y lo que el apóstol está haciendo no corresponde que tenga que hacerlo. Apenas entraron. Entonces, el día que vos tengas una congregación y quieras volver a abrirle, o un lugar donde Dios te ponga, y quieras volver a abrirle a una persona que se rebeló la puerta, ya estás avisado, hermano. Ya estás avisado. ¡Qué bendición! Yo te voy a decir algo. Dios es amor, ¿sí o no? Y de nuestros errores el Señor nos bendice, porque Él es bueno. Y sabe, Él dice que tiene pensamientos de bien de continuo para nosotros. Y estos errores que nosotros hemos cometido nos han enseñado, primero, a no volver a abrir la puerta a alguien que ya decidió abandonar su lugar. No se puede, porque nunca más vuelve a hacer lo mismo. Porque una vez que quebraste una ley espiritual de deshonra, no se puede volver. Esto significa que hay gente, la gente que se va de la congregación nunca más puede volver. No, nosotros tenemos acá un caso, por ejemplo, de gente que se ha ido, pero nunca ha quebrado leyes. ¿Me entiende? Ellos se fueron de la congregación, estuvieron un tiempo sin congregarse con nosotros, pero jamás estuvieron haciendo separación, ni división, ni con habladurías, ni haciendo mentiras, ni queriéndose llevar a la gente del lugar para otro lugar, ni abrirse su propia iglesia. Y de hecho, están trabajando en un lugar de honra y son una tremenda bendición, porque en su naturaleza nunca estuvo
la naturaleza del infierno. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Vos te podés ir porque el diablo te tendió una trampa, porque te dejaste llevar por tus emociones, pero el punto no es lo que hiciste o que te fuiste, sino lo que haces cuando te vas. ¿Se entiende? Y esa es la gran diferencia, porque una persona que nunca rompió una ley espiritual de levantarse contra la autoridad, no la rompió afuera, menos la va a romper acá adentro. Pero la gente que se va y rompe las leyes espirituales, entonces ya no tiene más nada que lo contenga. Si no tenés temor del Espíritu Santo, ¿quién te puede hacer tener temor? Ahora, el apóstol comenta: recuerdo a un pastor que se rebeló y se separó de la congregación después de varios meses. Asistió a una conferencia de mis pastores. Cuando lo vi, pedí que lo acompañaran a la puerta. Su presencia era indeseable e inaceptable. Yo no quería que su presencia transmitiera el mensaje equivocado. Lo amaba y todavía lo amo, pero no iba a permitirle que inspirara una rebelión entre los que son fieles. ¿Qué hizo este? Venía a una conferencia. A ver, si te fuiste de tu padre porque crees que no tiene las herramientas correctas, que no sé, la unción del Señor no es suficiente, que hay otra persona mejor que te puede edificar, ¿qué haces en medio de una conferencia de ese hombre? Vos cuando te vas estás diciendo, lo que vos tenés no me sirve. Entonces, ¿cómo te vas a ir a sentar a una conferencia de algo que no te sirvió? Ahora, uno puede decir, por eso dije que vamos a hablar cosas incómodas, porque ¿a quién le gustaría tomar esta posición de decirte, fulanito de tal, levántate? No sos bienvenido aquí. A nadie. Pero usted tiene las consecuencias delante de sus ojos. Entonces hay veces que los pastores tenemos que tomar decisiones por el bien de toda la congregación. Como yo le dije, Dios es tan bueno que aún permite nuestros errores para enseñarnos primeramente a no volverlos a cometer. ¿Cuántos aprenden por error? ¿Usted sabía que el error es parte del aprendizaje? Usted a su hijo le va a decir, no pongas esto acá, porque si lo pones ahí te puede agarrar corriente. Y lo va a volver a poner porque uno aprende por repetición, ¿sí? Nuestra mente está preparada para aprender por repetición. Por eso el Señor dice, repite la palabra, escríbela en tus puertas, mientras caminas, mientras vas a la cama, repítela, porque es la manera de que la guardes adentro tuyo. Ahora, cuando vos le dijiste muchas veces a tu hijo, no lo pongas ahí, lo sigue haciendo, el día que se quedó pegado no lo va a hacer nunca más. ¿Por qué? Porque nosotros solemos aprender por equivocación. Pero una vez que si yo me agarró corriente una vez y lo vuelvo a hacer, ya tengo un problemita. Es que me gusta, ¿no? Los errores, volver. Entonces el Señor nos permite equivocarnos. Y tan grande es el amor del Señor. Predicaba el otro día en Sabio que tan grande es el amor del Señor. Habla por el micrófono porque nadie te escucha. Dale, no te escucho yo tampoco, habla bien el micrófono, así te escuchamos todos. No, esto que está enseñando mi esposa, buenas noches para todos. Bueno, buenas noches para todos, ¿no? Ahí está, gracias querido. Aunque no los veo porque no tengo ganas de verles la cara. Yo sí estoy dispuesto a echar, no tengo problema. Yo no tengo problema de eso. Por eso, te decía que les podrías comentar que nos pasó en casi todas las iglesias, hijas, que la gente que se fue, los pastores le dieron la oportunidad de volver y casi les destruyeron las iglesias en todo este tiempo. Entonces no estamos nosotros acá hablando porque igualmente se los voy a decir con el mayor amor a todos. Todos tenemos amor con el corazón ajeno, ¿no? Porque todos tenemos amor hasta que nos tocan a nosotros. Entonces yo creo que, porque inclusive hasta con lo que sucedió y con los videos y con la vista ocular, parecía que nosotros éramos los responsables de lo que había pasado, ¿no?
Pero eso es porque es un amor que a veces nosotros manifestamos que es un amor falso, ¿no? Porque es mentira, porque tienen que tener amor, pero cuando a mí me hacen algo, mamita querida, ¿no? Y de esa hipocresía nos tenemos que limpiar todos acá, ¿no? Porque eso es hipocresía, ¿no? Porque nosotros no tenemos tanto amor cuando nos tocan a nosotros, entonces no tenemos que demandar al otro amor. Entonces, y justamente, ¿sabes qué te quería decir con respecto? Pablo dice, entregué a Himeneo y Fileto para destrucción del cuerpo, pero entonces a veces el punto es que cuando a la persona rebelde se le cierran los caminos, puede llegar al arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, al arrepentimiento. Y nos pasó, y bueno, justamente estuviste en una iglesia que de casi 100 miembros quedó con 40 por personas que le hicieron ese lío. Bueno, tenemos también las otras iglesias hijas también, a todos. Y bueno, estuvimos justamente ministrando en este tiempo pastores que le enseñaron que amar es soportar a esa gente que lo único que hace es criticarle. Y también les quiero, no sé si me permitís, que le cuente lo que nos pasó hace unos días, que hay una iglesia que estamos trabajando sobre su crecimiento, y mientras estábamos en la charla empezaron a contar y a comentar que los líderes de la iglesia, los mismos líderes, les decían a los hijos, la iglesia no tiene que ser un lugar familiar, no tiene que ser un lugar, porque todos en la familia no pueden estar en puesto de liderazgo. Y continuamente, ¿no?, tirando esas palabras a la misma familia, ¿no? Los chicos les cuesta por ahí levantarse y tirarles esos golpes. Entonces nuestro consejo fue que orasen para que haya un arrepentimiento o realmente que se vayan. Entonces entendemos que todo avivamiento necesita un Pedro convertido y un Judas muerto. Gloria al Señor, claro que sí. El Señor prepara todas las cosas, por eso le damos gloria, honra y alabanza. ¿Sabe? El otro día le estaba comentando que estuve en la iglesia de la pastora Claudia, que cumplieron 13 años de ministerio, y bueno, a ella le pasó exactamente lo mismo, y es un patrón que se repite, ¿no es cierto? Y una de las cosas que, había una profeta ahí, y una de las cosas que me dijo fue, todo lo que te pasó, todo lo que aguantaste en este tiempo fue necesario, todo lo que te pasó, algo así estaba el pastor Walter, fue necesario para lo que viene. Y yo realmente le doy gracias al Señor, porque uno tiene que entender de que aún nuestros errores el Señor lo permite por su gran amor. Su gran amor nos prepara, nos ayuda y nos sostiene. Pero si Él ahora, esta enseñanza nosotros no la tuvimos hace un par de años atrás. Pero esta enseñanza te está llegando ahora, para que vos puedas entenderla y que cuando las situaciones sucedan, no te asustes de las cosas que pueden llegar a suceder, o no te asustes de que las personas vuelvan a repetir sus pecados, o que de repente algún día le digamos, mirá, todo bien con el amor que viniste o el presente que viniste, pero ya no tenés lugar en la congregación. Te amamos, te bendecimos, pero en esta congregación ya no tenés lugar. ¿Te puedo contar un pequeño testimonio? Sí. Para que veamos la gravedad de permitir estas cosas? Una persona que se estuvo congregando en casa en mayo y de ahora se mudó, él me contaba que el pastor de ellos expulsó a la madre de él porque la encontraba en chusmeríos y siempre trayendo divisiones. Entonces él me dice, el pastor nos hirió, el pastor nos lastimó, el pastor nos hizo daño, ¿no? Entonces pasó el tiempo. Entonces mi mamá es una profeta de Dios, mi mamá es una mujer de Dios, mi mamá es esto, ella se paraba en profecía y todo, pero por culpa del pastor ella está ahora muy lastimada. Y resulta que después de un tiempo que lo encontré, no lo encontré hace mucho, me dijo que la madre se había vuelto lesbiana, había dejado al padre, y me dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que el pastor tenía razón de mi mamá. Se volvió lesbiana y anda con los pañuelos verdes. La mujer totalmente manifestó la esencia que tenía. Me decía, Roberto, no puedo creer que esto era mi mamá. El mismo hijo se dio cuenta del espíritu que tenía la madre. Así es. Seguimos, dice el apóstol exhorta. Lee tu Biblia detenidamente y no seas infantil cuando se trate de lidiar con personas rebeldes. Dice, inicia yo lugar ya para ellos en el cielo.
Tampoco el lugar de una persona rebelde debería hallarse en la iglesia contra la cual se rebeló. El punto número 3. A Satanás lo castigan con confinamiento. Y fue lanzado fuera al dragón. ¿Y a dónde lo confinaron? Ahí lo tiene en letra mayúscula. Y fue arrojado a la tierra. El hecho que esté Satanás en la tierra, y en este punto quería que charlemos acerca de algo que es totalmente espiritual, que a veces nosotros no nos damos cuenta, es que la tierra es un lugar previo de castigo para Satanás. Ahora lo vamos a leer. Dice, Satanás fue confinado a la tierra como parte de su castigo. Sus actividades ahora están limitadas al ámbito terrenal. Las personas que imitan los pecados del diablo se ven forzadas a vivir en oscuridad y con dificultades por el resto de sus vidas. Por ejemplo, Absalón fue obligado a vivir en el exilio porque se había rebelado contra su padre. Para los rebeldes es difícil vivir en un lugar como la tierra. La tierra es un lugar que ha sido maldecido. La tierra es un lugar de sudor y de luchas. Satanás y todos los espíritus malignos fueron confinados a la tierra y a su atmósfera. Se ven obligados a andar sin rumbo. Escuche eso. Sin rumbo. ¿Por dónde andan? De lugar en lugar, buscando descanso. La parte que nunca había entendido de ese versículo. Al parecer, en la tierra no es un buen lugar de reposo para estos espíritus malignos. Por eso tratan afanosamente de entrar en seres humanos. Escuche esto. Cuando entran en seres humanos, ven la luz y disfrutan el descanso. ¿Ven lo que decía, lo que explicaba Jesús? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando ¿qué? Y nosotros pensamos que buscar reposo era una palabra como disfrazada para decir un lugar donde habitar. Y lo que estaba diciendo que cuando ellos están fuera del cuerpo del ser humano es un tormento para ellos. Entonces, definidamente buscan un lugar a donde entrar. Porque descansan solamente cuando están en el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Eso es algo tremendo. Seguimos, dice, los demonios pueden expresarse alimentándose de seres humanos, causando adversidades intolerables a los seres humanos. En este mundo de confinamiento, los demonios se ven obligados a alimentarse de la carne de los seres humanos. A su vez, ocasionan anormalidades y variaciones intolerables a la vida humana. Así como los mosquitos sufren y perecen de hambre cuando no tienen sangre para beber, los espíritus malignos experimentan luchas cuando no tienen una vida humana a la cual alimentarse. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo esto? Cuando no hay carne, cuando no hay pecado, cuando las personas no están viviendo, no tienen de qué alimentarse y comienzan a sufrir desnutrición. Por eso tratan de meterse en los cuerpos y hacer que las personas pequen para así alimentarse. Cuando están fuera de los cuerpos, solo están buscando. Usted piensa, bueno, los demonios están contentos en la tierra. No están contentos. Están bajo castigo. La tierra ni siquiera es un lugar de reposo para ellos. Dice, experimentan luchas cuando no tienen una vida humana en la cual alimentarse. El confinamiento de los demonios en la tierra es una terrible experiencia de desasosiego. El 4 dice, castigará a las personas rebeldes manteniéndolas en oscuridad. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En nuestro mundo actual hay una dimensión invisible en la cual las bacterias, los virus y los parásitos viven. Estas criaturas no son visibles a simple vista, pero existen y ocasionan mucho daño en los seres humanos.
Muchos virus son tan pequeños que para verlos se necesitan un microscopio del tamaño de una casa. Del tamaño de una casa. El hecho que no puedas ver esta dimensión invisible no significa que no exista. Si no, dígaselo al COVID. ¿Se acuerda? ¿Quién podía ver al COVID? Sin embargo, trajo un montón de destrucción, un montón de muerte, y así son los espíritus de las tinieblas que habitan sobre la tierra. Ahora, sigamos un poquito más. Satanás ha sido confinado en un ámbito de oscuridad dentro de la atmósfera terrestre. Aparentemente en nuestro mundo hay un ámbito llamado oscuridad. En este ámbito todo es oscuro, espeluznante, horripilante y maligno. A un tipo de poder demoníaco se les llama gobernadores de las tinieblas de este mundo. Aunque usted la tiniebla no la pueda ver, es un sistema donde ellos se mueven, donde ellos se rigen y donde están confinados. Ahora, fíjese lo que les pasa a las personas rebeldes. Deben mantenerse en tinieblas y aunque intenten escaparse de ellas, no pueden escaparse. ¿Por qué? Porque es una cuestión de simiente. Usted va a ver gente que tiene el mismo ADN que Satanás, yendo de lugar en lugar sin encontrar reposo, sin encontrar un lugar donde sentirse cómodo, sin encontrar un lugar donde fructificar, sin encontrar un lugar donde poder ser lo que Dios quería que sean. Porque para Satanás Dios tenía un buen plan. Para Judas Dios tenía un buen plan. Vos decís, pero tiene palabra de Dios, claro. Dios siempre tiene planes buenos porque no hay maldad en Él. Nada malo puede salir de parte de Dios. Y aún lo malo que Dios pueda permitir, siempre, escucha esto, lo va a transformar para tu bien. Cuando la profeta me estaba diciendo, todo lo que pasó, yo lo permití, y era para prepararte para lo que iba a venir, yo hoy le decía, estábamos hablando con Mayra y Maxi, y les decía, la interrupción en el culto que nosotros tuvimos, de esas personas que nos equivocamos en dejarlas volver a entrar, aún así yo cada día le doy gracias al Señor. Porque lo que Dios permitió ha forjado en mí algo que me impulsó hacia arriba y me impulsó para ir por más. Mi vida no fue más la misma, para gloria del Señor. Yo te quiero decir algo, no importa lo que Satanás haga en tu contra. Si Dios lo permitió es porque tiene un plan muchísimo mejor para tu vida. Tu vida no volverá a ser la misma. Vos decís, esta crisis, esta situación que no la conozco, esta situación, el amor del Padre te rodea, te ama y no hay principado, poder de las tinieblas, ni ataque, ni brujería, ni vudú, ni quimbanda, ni candomblé, ni nada que te pueda separar del amor de Cristo Jesús. En Él estás seguro. Y siempre estarás seguro. Judas traicionó al Mesías y para él tuvo un final, pero yo necesitaba que el Mesías muriera. Usted necesitaba que el Mesías muriera. El diablo jamás le va a ganar a Dios. Jamás le va a ganar a Dios. Quiero que lo sepa. Cuando Dios quiere hacer algo, el diablo siempre le va a hacer los mandados. Y todo lo que el diablo pensó en tu mal, Dios lo va a transformar en glorificación, en bendición. Aunque el momento parezca cruz, aunque el momento parezca muerte, aunque en el momento parezca dolor, Dios transformará aún tus errores para tu bendición, porque Él tiene pensamientos de continuo para bien para nosotros. Porque somos sus hijos y aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces erramos, su amor nos envuelve y siempre nos conducirá a bendición. Y si en algo te equivocaste y si en algo erraste, aprendiste y maduraste. ¿Cuántos han aprendido a los golpes en la vida? Bueno, en el espíritu sucede lo mismo.
No tengas temor, que el diablo no invada tu corazón con temor por la situación que estás pasando y que estás viviendo. Jamás le ganará a Dios con los planes de bien que Él tiene para tu vida. Dios lo va a transformar para tu bien. Si tu corazón se humilla y es como el corazón de Cristo, por eso dice su palabra, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús habite también en ustedes. Cuando tenemos humildad y nos dejamos transformar, el diablo le va a hacer los mandados para vos. Gracias, Señor. Yo le doy gracias, le doy gloria. Ahora sé cómo actuar. Ahora sabemos cómo actuar. Hemos adquirido madurez. No emociones. Hemos adquirido madurez. Gracias, Señor. Y el Señor también te lleva a la madurez de Cristo Jesús. No lo hacemos por bronca. No hacemos las cosas por el alma, no las hacemos por sentimiento, las hacemos por dirección del Espíritu. Y estamos aprendiendo cada día a sujetarnos a Él, cada día a depender de Él, cada día. Esa es la manera de vivir de gloria a gloria, de victoria en victoria, no importa la situación difícil. Ahora, escuche, no se les debe permitir ver la luz a las personas, que las personas fieles gozan. Esa sos vos. Ese sos vos, porque el Espíritu de Cristo está sobre vos. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu de Cristo está sobre mí? Porque amás a tus hermanos. Esa es una realidad. La gente que se levanta contra sus autoridades no tiene amor de Dios. No tiene. La gente que se va y se levanta contra la iglesia de Cristo no tiene temor ni amor. ¿Cómo podría alguien levantarse? Alguien que perteneció a las filas, levantarse en contra de la iglesia de Cristo. Si es su esposa, es su amada, somos su amada esposa. El apóstol narra, una vez tuve un pastor que se rebeló dolorosamente contra mí, se separó, inspiró a otros pastores a hacer lo mismo. Recuerda, el separatismo es de origen satánico. Y el apóstol continuó, un día recibí una llamada de este pastor que quería que yo le confiriera las órdenes sagradas en su iglesia. O sea, que lo ungiera en su propia iglesia. Yo rehusé conferirle las órdenes sagradas, o sea, ungirlo con aceite. Me preguntaba por qué debería ir con un separatista rebelde y glorificarlo con un servicio de ordenación. ¿Por qué querría yo imponer mis manos en alguien que me despreció? Y que no solo despreció al ser humano, despreció la unción que estaba sobre él. Porque el problema acá no lo tenemos con quién me desprecia a mí, quién desprecia al apóstol, sino con el manto que poseemos. ¿Quién puede ser bendecido de un manto que desprecia? Los judíos en algunas tierras no aceptaron el manto profético de Jesús, no aceptaron su manto de maestro, no aceptaron el manto que tenía para hacer milagros y no recibieron ninguno. Son leyes espirituales. Algunos pueden decir, bueno, podría orar por un milagro, no va a suceder. ¿Por qué habría de facultar a un separatista imponiéndole las manos y orando por él? Dice, la palabra dice, no des tus perlas a los cerdos, no seas que se den vuelta y te despedacen. Bueno, algunas cosas el Señor nos hizo gráficas. Seguimos, yo no veo a Dios confiriéndole órdenes sagradas al diablo, consagrándolo como obispo después de que se separó de otros ángeles que estaban en el cielo. Ciertamente rehusé conferirle las órdenes sagradas o ungirlo. Los rebeldes deben permanecer en la oscuridad que ellos han elegido para sí mismos. Así fue como Dios lidió con Satanás, el separatista, quien ocasionó mucha confusión y discordia en los cielos. Este pastor también había ocasionado mucha confusión y discordia en la iglesia. Había provocado muchos años de discordia que nunca antes había existido en nuestro ministerio. Con semejantes personas debe lidiarse a la misma manera que Dios lidió con Satanás, y es
oscuridad. Nosotros le bendecimos, dice la palabra, que tenemos que bendecir a los que maldicen, a los que nosotros los bendecimos. ¿Sabe por qué no los maldecimos? Porque esa simiente no está en nosotros. No podemos maldecir porque no hay simiente de maldad, hay simiente de Dios en nosotros. Pero esa gente misma elige qué lo tiene que rodear. Elige ella misma qué destino tomar. Las decisiones son personales y Dios nos ha dado la voluntad para que decidamos. Pero que en esta hora puedas entender que mientras vos permanezcas en Cristo, nada te puede hacer daño. Nada te dañará, siempre que permanezcas en Él. Pónete de pie en esta hora y vamos a terminar dándole gloria. Gracias al Señor. Quizás el Señor te está preparando para la obra del ministerio. Algunos dicen, yo lo veo lejos a eso. Otros quizás lo ven más cerca. Pero quizás Dios te habló en esta tarde y yo creo que el Señor ha hablado. Que muchos de nosotros a veces pasamos dificultades y creemos que el enemigo se ha enseñoreado de nuestras vidas, que es más grande toda la aflicción que estamos viviendo. Y aunque nada se parece a lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté pasando. Su palabra permanece fiel y permanece para siempre. No hay nada de lo que el enemigo pueda hacer que te pueda alejar de lo que Dios ya determinó y escribió en los libros acerca de tu vida. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si en esta hora podés entender eso, tu cuerpo se va a alivianar del estrés y de la presión. Si podés entender que aún hasta tus errores te van a ayudar a madurar. Porque los que estamos en Cristo, los que le pertenecemos a Él, cada día vamos de gloria en gloria. Madurando cada día la imagen del Hijo de Dios, cada día pareciéndonos más y más a Él, cada día. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, y si pensábamos que habíamos perdido alguna batalla, déjame decirte que Dios te ha hecho más que vencedor. Jamás vas a perder ninguna batalla si permaneces del lado de Cristo. Todas las batallas están aseguradas para vos. Todas las batallas son victoria para tu vida. No hay derrota para el creyente. No hay pozo que Dios no te saque. Muchas veces son las que cae el justo, pero de todas ellas la levantará el Señor. De todas ellas el Señor te va a levantar. De todas ellas el Señor te va a levantar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a adorar por un momento al que vive para siempre.